Sí, sí, ey, ey. ¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo estamos? Qué bien se está cuando se está bien. Oh, el que inventó eso es muy listo. Chavalería en general del trail, hoy en el canal vamos a hablar sobre cómo debe entrenar un corredor o una corredora de montaña. Soy trail runner, pues venga, vamos a ver cómo leches tienes que entrenar. Os recuerdo que tenemos un vídeo en el canal donde hablamos sobre entrenamiento en series y explicamos la fisiología, de manera más específica lo que es el continuum energético. Y es lo que voy a resumir ahora aquí, pero si tenéis dudas, os perdéis o alguna cosa, os ruego, por favor, ir a ver este vídeo para que podáis entender qué es lo que sucede. Si vamos a empezar a hablar de este tipo de sesiones sin saber realmente lo que sucede a nivel fisiológico, esto es una mierda, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando la musculatura empieza a contraerse y a relajarse, está demandando energía. La moneda que nosotros tenemos para obtener esa energía se llama ATP, adenosín trifosfato, ¿vale? Y puede pasar de ATP a ADP, difosfato, o AMP, que es monofosfato. Esta energía, esta batería, es bastante limitada. Tenemos una cantidad limitada de ATP. Por lo tanto, eso es lo que nos está obligando es a tener la necesidad de estar realizando resíntesis de ATP constantemente. Para poder resintetizar, crear de nuevo este ATP, tenemos dos vías principales. La vía anaeróbica, que es la vía independiente del oxígeno, y la otra es la vía aeróbica, que es la dependiente del oxígeno. En la vía anaeróbica nos encontramos la vía de los fosfágenos o de la fosfocreatina y la glucólisis. Y en la vía aeróbica vamos a la parte más de oxidación de grasas, de glucosa, que se realiza a nivel mitocondrial. Quiero que nos quedemos con la idea de que todas las vías energéticas están en marcha y tiene mayor o menor participación una u otra. Si queremos profundizar, al vídeo. Hoy nos vamos a centrar un poquito en la parte de la glucólisis. Esta glucólisis es la rotura de la glucosa, se realiza fuera de la mitocondria, aporta ATP, energía para recargar las baterías, la glucosa pasa a piruvato y va acompañado de estos iones y estos complejos NAD y demás. Ese piruvato tiene dos vías. Una de ellas es que va a la mitocondria y sabemos que la mitocondria da mucha energía y nos quedamos con la idea de que da energía limpia, entre comillas. O puede ir a un proceso que se convierte en lactato, este hidrógeno positivo y este NAD. Es importante que entendamos que el lactato se produce cuando este piruvato no va a la mitocondria. Este hidrógeno de aquí es el encargado, entre comillas, de incrementar esa acidez metabólica y por lo tanto dificultar la contracción muscular y demás. Se mide este lactato porque nos da una idea de cuánto hidrógeno está libre en sangre. ¿Vale? Nos quedamos un poquito con esa idea para poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Esta cantidad de lactato que se puede generar va a depender, primero, de la concentración de oxígeno que hay en el músculo y también va a depender de la capacidad mitocondrial. Si yo tengo unas mitocondrias muy eficientes, mucho piruvato va a ir a la mitocondria. Por lo tanto, voy a obtener energía limpia. Va a depender, obviamente, de nuestra capacidad aeróbica. La cantidad de oxígeno que soy capaz de transportar y utilizar. A mayor volumen de oxígeno máximo, menos lactato voy a usar, porque va a ir todo a nivel mitocondrial. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. Muchas veces hemos hablado de que hay unos limitantes del rendimiento deportivo, el V2 Max, que es la economía de carrera, que son los niveles de fuerza, donde se encuentra ese segundo umbral, la capacidad de termorregulación, pero hay otro que no hemos hablado, que es esa capacidad de aclarado de lactato. Creo que también se le da una importancia muy bestia a hacer un test de lactato, una prueba de esfuerzo, un test de Conconi, lo que sea para determinar zonas de entrenamiento. Hay veces que no hace falta hacer un test inmediatamente para empezar, porque es que hay que interpretarlo. Un test de laboratorio es muy diferente a lo que sucede en una sesión de entrenamiento. Es muy diferente. Pero el objetivo es definir este primer umbral y ese segundo umbral. Esto es un test de laboratorio y por lo tanto corresponden a unas velocidades en una situación teóricamente controlada a nivel climatológico, constante, sin ningún tipo de modificación de perfiles ni nada por el estilo. Y además hay que tener muy claro que las velocidades o las potencias que se están realizando en el test son en cinta o son en rodillo, no es lo mismo que estar en la calle.
Cuando salimos a correr, y en este caso me voy a pasar ya a los corredores de montaña, tenemos cambios en los perfiles. Y esto a la fisiología le vuelve loca, porque constantemente está realizando modificaciones. Primero en la contracción muscular, en la relajación, en patrones. Las demandas de fuerza están cambiando, no es lo mismo unas demandas de fuerza en llano que en subida que en bajada. ¿Y qué sucede? Que por muy definidas que tú tengas estas zonas, la fisiología está pegando una de hostias para arriba y para abajo, que es importante que lo sepamos. A nivel de lactato, a nivel de pulsaciones, el contexto en el que me voy a encontrar yo como corredor mientras estoy subiendo no es este contexto de primer umbral en cinta, porque tengo aquí una producción de lactato que al bajar y al subir aún hay una concentración de lactato en sangre, y aunque yo vaya al primer umbral es posible que mi percepción de esfuerzo sea de ir entre umbrales, porque debo de aclarar ese lactato. Fijaros entonces, esa cantidad de lactato que nosotros estamos produciendo va a depender de la flexibilidad metabólica, es decir, esa capacidad que tenemos de cambiar de sustratos, y de la capacidad aeróbica directamente. Y esa capacidad aeróbica va a depender de la densidad y de la eficiencia mitocondrial. La capacidad de aclarar lactato va a depender de nuestra capacidad de transportarlo. El lactato es un sustrato energético y, como tal, se tiene que movilizar. Hay dos transportadores principales, el MCT1 y el MCT4. El MCT1 se encuentra principalmente en estas fibras tipo 1 y es el encargado de movilizar ese lactato a nivel celular de manera próxima. Recordad que ese lactato que se produce a nivel celular puede entrar a nivel mitocondrial y utilizar energía a partir de ahí. El MCT4 se encuentra principalmente en fibras tipo 2, que lo que hace este tipo de transportador es sacarlo de la célula y transportarlo a otros tejidos para que se pueda utilizar. Cada vez que medimos el lactato, nos está diciendo ese lactato neto que queda en sangre. Si esto se ha entendido, ahora vais a ver que la propuesta práctica tiene todo el maldito sentido del mundo. Lo que me gustaría es que estos ejemplos sean eso. Ejemplos, propuestas que den ideas, que creo que pueden ser herramientas o sesiones súper interesantes, ¿vale? Vamos a ver la primera sesión, que le he puesto lento y largo. ¿A qué nos suena? A zona 2. La zona 2 es una intensidad que podríamos decir la que es nuestra base, nuestro pilar, donde está estipulada. Para que tengáis una orientación, si trabajáis con potenciómetro, podríamos definir la zona 2 como un 55%, 75% del FTP, y si quieres mirarlo por pulsaciones, que está entre el más o menos el 68 y 85% del segundo umbral, es decir, las pulsaciones que tienes en el segundo umbral. El trabajo en zona 2 nos va a permitir mantener un alto volumen semanal y, por lo tanto, a mayor frecuencia de entrenamiento, mayores adaptaciones, y me va a permitir mejorar esa flexibilidad metabólica y oxidación de grasas principalmente. Va a reducir el estrés mecánico y metabólico. Nuestro glucógeno va a empezar a bajar, menos glucógeno, más grasas para usar, y por lo tanto voy a transportar mejor también ese MCT1, el lactato que se pueda ir generando a nivel local, porque va a haber tiempo, es decir, no hay problema que haya aquí el lactato, lo voy a utilizar. Segundo tipo de entrenamiento. Entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno. Estuvimos hablando sobre entrenamiento low carb, high carb, que era mejor y demás. Podemos jugar con dobles sesiones. Por ejemplo, mira, este entrenamiento se lo acabo de poner a Javier, el chico que tengo en Kenia, donde por la mañana va a hacer un trabajo de fuerza básicos, donde va a haber una depleción de glucógeno, y luego a la tarde va a hacer un rodaje, donde vamos a meter bloques en zona 2 y zona 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? A menor glucógeno, más dependencia de las grasas. Por lo tanto, no me puedo pasar de listo en las intensidades. Aquí os pongo un ejemplo donde hacemos un calentamiento, un primer bloque en zona 2, hacemos unos progresivos, zona 2 un poquito más alta, zona 3, y vuelvo a bajar. Estoy buscando que estas demandas a nivel de transportación de lactato, oxidación de grasas, sean un poquito más demandantes. Es decir, pues estoy poniendo en jaque un poquito esa capacidad aeróbica. Sabemos que a nivel mitocondrial podemos oxidar glucosa y podemos oxidar grasas, pero es como, vale, no te voy a dar glucosa, voy a dar menos, pero te voy a dar sobre todo grasas. Sé eficiente oxidando esas grasas. Ya voy a buscar esa flexibilidad metabólica que hemos estado comentando anteriormente. Si queréis empezar a hacer este tipo de propuestas, pues empezar con una bicicleta, donde va a haber menos, como hemos dicho, menos estrés mecánico y demás, va a ser mucho más llevadero. Que tú puedes aquí, en vez de hacer un trabajo de fuerza básicos, te metes unas series AV2 Max, donde va a haber una depleción de glucógeno bestia, y después te vas a hacer este bloque. Este bloque, como podría ser cualquier otro, un zona
2 constante como el de arriba, un zona 2 progresivo, es decir, aquí si queréis un día me lo decís y hablamos. Entonces, bueno, pues que sepáis que para poder mejorar esa capacidad de aclarar lactato y demás, oye, podemos empezar también a hacer trabajos de baja disponibilidad de glucógeno. Nos vamos a otro tipo de sesión. Nos vamos a intervalos en zona 3, es decir, por encima de ese primer umbral. Este tipo de sesiones se recomienda que se haga entre 1 y 2 sesiones a la semana. Pero cuidado, porque es una sesión donde podría llegar a ser estresante tanto a nivel mecánico como a nivel fisiológico. Nuestro sistema de obtener energía a nivel mitocondrial y de transportar lactato empieza a estar un poquito en jaque. Si nosotros hacemos el bloque de zona 3 muy largo o hacemos excesivas series en zona 3, es posible que cada vez vayamos acumulando más lactato o que esa exigencia que estamos haciendo a nivel mitocondrial sea excesivamente elevada. ¿Qué estamos haciendo con esto? Me vuelvo otra vez aquí atrás. Estoy hablando que la zona 3 iría desde este primer umbral más o menos a aeróbico alto o más o menos por aquí. Y la zona 2 sería esta zona de aquí. Yo me voy a la zona 3 donde va a haber más producción de lactato porque voy a exigirle más a nivel mitocondrial. ¿Y qué hago? Me voy en la recuperación en la zona 2 para que mejore ese aclarado del lactato. Por lo tanto, me voy a una zona donde tú ya eres eficiente y ahora cada vez te doy más trabajo. Si produzco más lactato, ha habido mucho estrés fisiológico, ya empieza a colapsar un poquito todo ese sistema y demás, de aclararlo con el MCT1, los transportadores, que me queda el MCT4. Y entonces empiezo a aclarar lactato en tejidos alejados. Esto que os estoy explicando de esta manera no es un botón que se enciende y se apaga, ¿eh? Simplemente quiero que se os quede un poquito ese concepto. Vamos a otro ejemplo. Intervalos en segundo umbral, donde sabemos que la producción de lactato va a ser bastante elevada. Mi tiempo en el segundo umbral va a depender bastante de esta capacidad de aclarar lactato, de transportarlo y de usarlo como fuente y sustrato energético. Vamos a ir a por ello. Después de un calentamiento, un bloque de aproximación, unas series de aproximación, empezamos las series. Tenemos 1, 2, 3 y 4 series. Los descansos pueden ser en zona 2, zona 1, caminando y demás. Y podemos jugar con los tiempos. 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio y 2 minutos, por ejemplo. ¿Por qué? Mirad, esta línea roja de aquí representa la dinámica de volumen de oxígeno. En el momento en que el músculo empieza a pedir para ir a un ritmo determinado, el aporte de oxígeno no es inmediato, va a tardar un poquito. Dependiendo del tiempo de recuperación que nosotros hagamos, fijaos aquí la cantidad de oxígeno que llega, aquí cada vez más, o sea que al final prácticamente es inmediata. Porque si yo aquí descanso poco, esto no baja hasta abajo, se queda por aquí, queda, vuelve otra vez a subir. Ahora cada vez baja menos y vuelve a subir. Es decir, no baja hasta abajo porque necesitamos controlar muy bien estas recuperaciones. Cada vez son mayores porque estamos trabajando en segundo umbral, aquella zona que si me paso un poquito ya se dispara. ¿Qué va a pasar con la producción de lactato? Muy alta. ¿Qué va a pasar con mi capacidad de aclarar lactato? Que la voy a exigir, la voy a poner a prueba. La puedo poner a prueba con poco tiempo de recuperación. Si yo lo pongo aquí en segundo umbral, el lactato se dispara, 30 segundos de recuperación, le vuelvo a meter otra vez caña, se va a acumular más lactato que en la primera serie. Y aquí, en la tercera, más que en la segunda. Es decir, cada vez se va a ir acumulando más lactato. Por lo tanto, le doy un poquito más de tiempo para que sea capaz de aclarar ese lactato. Quiero ir un poquito más allá de las típicas series de todas iguales, todas estructurales, porque no tiene mucho sentido. A no ser que lo que estés buscando es la tolerancia al lactato, como lo haremos ahora al final. Otro que me gusta mucho poner es un trabajo polarizado. ¿Qué estamos haciendo con esto? Ajustar un poquito esas demandas. Estamos pasando constantemente de una zona aquí a una zona aquí, aquí, aquí. Voy jugando, ¿vale? Y voy pensando en acumulo lactato y le doy tiempo a aclarar. Acumulo más lactato y le doy tiempo a aclarar. Vas jugando con esta capacidad de aclarar lactato, de transportarlo tanto a nivel local como en otros tejidos. En el momento en que a nivel local eso ya se haga por las orejas, que sepas que pues, estás mejorando esa capacidad de transportarlo con el MCT4. Por eso, los corredores de montaña debemos trabajar en llano, series. Y luego se pueden llevar a la parte específica, a la montaña. Si nosotros vamos a correr por montaña y tenemos constantes subidas y bajadas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Constantemente esto.
¿Cómo vas a mejorar tu rendimiento deportivo? Mejorando tu capacidad de aclarar lactato, entre muchas otras. ¿Entendemos o no? Por lo tanto, lo que he querido aclarar hoy, nunca mejor dicho, es que más allá de las series donde hay alta fatiga, más allá de esas series de 3000, esas series de sweet spot, esas series de 1000 tan estructuradas, tal, hay más vida. Hay otro tipo de trabajo, lento y largo como zona 2, de disponibilidad de glucógeno reducido, intervalos en segundo umbral, polarizado, intervalos en zona 3. Por lo dicho, chavales, oye, espero que haya quedado claro, ¿eh? Dudas, sugerencias y demás, oye, habla de tal, me lo hacéis llegar, que ya sabéis que contesto a todos los vídeos. Chavalería en general, del trail y del running. Un placer estar aquí con vosotros, gracias por estar ahí, me alegro que os haya interesado. Nos vemos la semana que viene aquí, en este pedazo de canal. Apadeu. Which foreign name, which lo digo también en chino.